Hey, ¿cómo están? Hey, ¿cómo están? Soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 3 del verso 5 al 10 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 12. El autoengaño en la racionalización. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La tendencia humana es buscar la solución en sus problemas sin tomar en cuenta a Dios. Muchas veces oramos o buscamos el rostro del Señor solo después de que nuestras fuerzas se han frustrado. No debe ser así. Las instrucciones de Proverbios son claras. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. El que reconoce a Dios en todos sus caminos encontrará no únicamente dirección para su vida, sino que también el Señor quitará los obstáculos para emparejar su camino. Estos versos son considerados como una de las joyas de Proverbios, tocando algunos elementos del orgullo humano que a veces son ignorados. El pecado no es solo lo que uno hace, sino lo que uno es decir, su carácter orgulloso y soberbio. En el verso 5 del capítulo 3, se representa el mandato positivo para depositar la confianza y la fe en Jehová. Al mismo tiempo subraya el mandato negativo que nos llama a prestar cuidado a la sabiduría humana. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado al basar nuestras decisiones en un criterio personal que ignore el consejo divino y muestre un orgullo insano. La palabra apoyarse viene de sha'an, que significa sostenerse a través de. La lección pide que uno no se sostenga exclusivamente por su propio consejo. Aún Proverbios reconoce la importancia de pedir el consejo de otros. En el capítulo 11 y el verso 14 lo estaremos viendo. También en el capítulo 15, en el verso 22. Y en el capítulo 24, versículo 6. Y sobre todo la importancia del consejo divino. Lo estaremos viendo en el capítulo 16, en el versículo 2. El maestro, que antes guiaba al joven a buscar el favor ante los ojos de Dios y de los hombres, ahora le advierte contra demasiada confianza ante sus propios ojos. La traducción literal es tu propia opinión. No hay que sobreestimar la razón humana. También se encuentra influida por el pecado y con la necesidad de renovarse e imitar a Cristo en nuestra manera de pensar. El hombre se clasifica por la ciencia como Homo sapiens, es decir, sabiduría racional. Pero hay que añadir al pecado como una influencia que influye a todo ser humano. De este modo, hay personas que utilizan sus mentes para construir un mundo mejor y hay otras personas que utilizan sus mentes para planificar algún mal. Así pues, hay que concluir que la sabiduría del hombre tiene sus limitaciones. De hecho, Pablo decía en la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el verso 16, vivan en armonía los unos con los otros. No seas arrogante, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. En el verso, Pablo hace un llamado a los creyentes romanos a una actitud humilde. La frase huye del mal puede traducirse y te apartarás del mal. En la primera traducción, el joven ha de temer a Jehová por un lado y apartarse del mal por otro lado. En la segunda traducción, al temer a Jehová, el mal se va a apartar del joven. De todos modos, el mal no tiene lugar en la vida del joven sabio. Dato curioso. En el verso 8 la palabra cuerpo, que en otra versión es carne, viene en la Septuaginta y en la Peshita. El texto hebreo que es difícil tiene la palabra cordón umbilical, también encontrada en Ezequiel capítulo 16 versículo 4, en vez de carne. Al mismo tiempo, la palabra salud puede reemplazarse por la palabra sanidad. Entonces el versículo puede leerse de la siguiente manera.
Sanidad será tu cordón umbilical y refrigerio, es decir, bebida refrescante, a tus huesos. Frente a tal traducción, es posible que nos enfrentemos a un modismo antiguo que ocupa las partes del cuerpo para hablar sobre el espíritu humano. En tal caso, será sano el cordón umbilical algunos días después del nacimiento. Puede que se hace referencia al hecho de que la madurez interior se logra poco a poco, cuando se cumple lo dicho en los versículos 5 al 7. Por otro lado, las enseñanzas, cuando son guardadas, mantienen la salud espiritual animada y equilibrada. Otra interpretación del versículo 8 habla del poder de la enseñanza para sanar las heridas en el espíritu y reanimar el espíritu humano. Ambas interpretaciones tienen apoyo en los diferentes textos. Una interpretación poco probable habla de que las dos líneas del verso 8, como la sanidad física y espiritual, la carne como un símbolo de la sanidad física y los huesos como un símbolo de la sanidad espiritual. Conviene al joven que ha adquirido un poco de sabiduría recordar que la fuente de sabiduría es Dios mismo. De otra manera, corre el riesgo de enorgullecerse, creyendo que su sabiduría es innata, siendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La de él aumentará si sigue temiendo a Dios y apartándose del mal. Tal conducta será recompensada por el Señor. Además, será como una medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. La salud en los huesos se menciona varias veces en Proverbios. La buena conducta le hace a uno sentirse mejor, aun cuando padezca enfermedades. Por otra parte, la mala conducta carcome al individuo como un cáncer. ¿Cómo obtener una vida de éxito? En cualquier librería hay una amplia variedad de títulos que ofrecen las claves del éxito en la vida. Hablan de éxito en los negocios, en el matrimonio, en las inversiones, en todo tipo de ámbitos de la vida ofrecen éxito. El éxito es un tema que está al día de hoy de moda. El autor de los Proverbios también nos ayuda con sus recomendaciones de pasos para lograr el éxito. Número 1. Atendiendo a la palabra de Dios, es decir, recordar siempre las instrucciones de la palabra. Memorizar los pasajes para meditar en ellos. Atarlos al cuello como recordatorio de verdades divinas. Número 2. Practicando las virtudes cristianas. Manifestando la misericordia en las relaciones con otros. Comunicando la verdad en todas circunstancias. Y número 3. Confiando en Jehová y su dirección en la vida. Reconocer la soberanía de Dios sobre la humanidad. Ser humilde en el uso de nuestra inteligencia. En conclusión, si ponemos la Biblia como nuestra brújula para orientarnos en esta vida, si practicamos las virtudes cristianas que enfatizan en la Biblia y si nos sometemos a la soberanía de Dios, habremos adquirido los secretos del éxito de la vida. El contenido de los versos 9 y 10 tratan con un tema totalmente nuevo, ya que se encuentra un diálogo sobre las posesiones. Se unen los pasajes anteriores con la mención de Jehová. Confía en Jehová, versículo 5, teme a Jehová, versículo 7, y honra a Jehová, versículo 9. El verbo honra sobresale porque recibe el énfasis de la orden en la oración, siendo la primera palabra en el texto hebreo, es decir, el verbo está intensificado. Se puede leer el verso de la siguiente manera: honra profundamente a Jehová con tus riquezas. Algunos atributos divinos que nos favorecen en todo momento son: el temor de Jehová, nos lleva a la humildad, nos da medicina para el alma, nos brinda descanso en el camino. Número 2, el honor a Jehová, se manifiesta por nuestra generosidad, se recompensa en forma material y espiritual. Y número 3, la disciplina de Jehová, tiene el fin de beneficiarnos y da garantía del amor divino. En el verso 9 entrega el desafío mandato al joven y el verso 10 propone la promesa divina cuando se logra. La presencia de las palabras riqueza no debe entenderse como un dicho solo para los ricos, pues este proverbio está dirigido a todos los jóvenes. Sin duda, muchos de los jóvenes varones, recibiendo las enseñanzas del maestro del tiempo de Salomón y del tiempo de Ezequías, eran jóvenes que iban a tener la responsabilidad de mantener los bienes o de su familia o del Estado.
La palabra primicias puede significar los primeros frutos o los mejores frutos. Las riquezas representan lo acumulado durante años y las primicias de todos tus frutos representan el esfuerzo del trabajo. En el texto no se dice cómo honrar a Jehová con las riquezas y las primicias. Quizá el maestro sabe que el sacerdote ya ha enseñado el porqué y el cómo de la ofrenda a Dios. Al cumplirse el verso 19, el joven podrá esperar las bendiciones de Dios en una forma muy concreta. La escena de graneros llenos y lugares rebosando pinta una imagen deseada por cualquier hebreo del tiempo de Salomón. Los graneros se llenaban de trigo y de cebada. Los lagares se llenaban del vino nuevo, recién hecho de las uvas buenas. Todavía hoy en día tantos factores de la cosecha dependen de la naturaleza y por ende de Dios. Te comparto las siguientes conclusiones. Salomón amonesta a su hijo a honrar a Jehová con sus bienes y le promete graneros y lagares llenos de la abundancia que Dios provee a los que le honran. El Nuevo Testamento contiene instrucciones muy parecidas. Estas promesas son buenas y estimulan la fe de los hijos de Dios, pero no se puede reclamar prosperidad material por obedecer al Señor. El caso de Job comprueba esto. Era un hombre piadoso y justo que perdió todo lo que tenía y recibió abundancia de bendiciones espirituales por la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Estamos como Comunidad Capital. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estoy convencido de que nuestros contenidos van a venir a edificar tu vida.